después, cuando empieza a construir su propio pensamiento sobre las normas, se ve influenciado por la presión del grupo. Y muchas veces los púberes y los adolescentes se justifican diciendo es lo que todos hacen. Y es el trabajo pedagógico el que va a ayudar a que ellos entiendan que son responsables incluso de aceptar lo que el grupo les dice que hagan. Pero nos ocurre en la sociedad que si no hay un trabajo sostenido, los ciudadanos siguen siendo adultos, escudándose de la obediencia debida a la palabra del otro o la presión del grupo. Y por eso necesitamos restituir el Estado de Derecho. La escuela tiene la responsabilidad de constituir un Estado de Derecho justo dentro de la institución, pero también necesita que funcione el Estado de Derecho fuera de los muros de la escuela. Porque la sanción tiene, en primer lugar, una función jurídica, que es restituir la norma. Cuando hay una sanción, el sistema jurídico está indicando que la norma está vigente y que hay que respetarla. Y si no hay sanción, la norma tiende a decaer. Y nuestros jóvenes ven que la norma decae. La sanción tiene también una función política, que es establecer un juicio de valor sobre los hechos e indicar que ha ocurrido algo que la sociedad repudia y que el Estado repudia a través de la sentencia. Y cuando no hay sanción, también hay una comunicación política. La educación de los chicos no se da solo por lo que la escuela y las instituciones dicen o hacen, sino también por lo que omiten o callan. Porque también en esas omisiones se está comunicando una idea de futuro y un juicio de valor. Hay también una función ética de la sanción, que es atribuirle al otro la libertad y la responsabilidad sobre sus actos. Cuando en la escuela un chico recibe una sanción, también recibe el mensaje de que la escuela dice, vos podés actuar de otro modo, podrías haber actuado de otro modo y te sanciono hoy porque confío en que podés llegar a actuar de otro modo el día de mañana. Y cuando no hay sanción, lo que hay es la pedagogía del pobrecito. Bueno, ¿será que él no pudo hacer otra cosa? Cuando en realidad necesitamos que cada uno se haga cargo de lo que es y de lo que hace. Y finalmente la sanción tiene una función pedagógica, porque comunica una expectativa de futuro. Cuando las instituciones plantean una sanción, le comunican a los jóvenes, a los adolescentes, el tipo de sociedad a la que aspiramos llegar, en la que aspiramos vivir. Y cuando no hay un funcionamiento estable del Estado de Derecho, lo que hay no es vacío de normas, sino que empiezan a aparecer otras leyes, la ley de la selva, la ley del más fuerte, la ley del gallinero, otras legalidades que operan en la formación de nuestros jóvenes. Y quisiera plantear con esto que el trabajo de la escuela no es solo educar para ser obedientes y respetar la norma y tener buena conducta, es educar a ciudadanos libres que se hagan cargo de discutir cuál es la norma más justa y precisamente porque deliberan sobre ella se hacen cargo de respetarlas. Pero también necesitamos que los tribunales juzguen, que los tribunales fallen, que los tribunales digan que allí donde hubo una masacre como en Cromañón hay responsables y que van a pagar por lo que hicieron. Y esto implica que cuando le pedimos al tribunal que sancione, no es solo una deuda pendiente para las víctimas y los sobrevivientes de Cromañón, sino también para toda la generación que está esperando un fallo de este tribunal. Muchas gracias. Le voy a pedir a María Estela Rampa, que es licenciada en Filosofía, doctora en Sociología, investigadora independiente del CONICET, premio CONEX al mérito en Sociología. Buenas tardes al jurado y al público presente. Estoy aquí como perito, como socióloga. En realidad estoy más como intelectual, quiero decir, como intelectual que considera que uno de los roles sociales, en tanto profesional, es apoyar, promover la ciudadanía de los sectores más vulnerables y defender los derechos humanos que han sido y son sistemáticamente y de diversos modos socavados en las últimas décadas en nuestro país. Y es en este sentido que quiero hacer una lectura más bien de índole sociológica de lo que significa Cromañón como hecho social que desde mi perspectiva ilustra el cruce perverso
entre la precariedad como forma generalizada de las relaciones sociales y el proceso de exclusión de la juventud en nuestra sociedad, la sociedad argentina. En realidad, en primer lugar, querría decir, aunque sea esquemático, que es necesario dar cuenta de una serie de transformaciones generales que explican, ¿no?, dentro de lo cual se inscribe el hecho cromañón. Cuando se habla genéricamente del capitalismo neoliberal, algunos creen que el Estado como tal desapareció o se redujo. Eso es falso. En realidad, en las últimas décadas, el Estado argentino se transformó, y transformó sobre todo su modo de intervenir en la sociedad argentina. Y fue adoptando en un proceso más bien secuencial que se extiende a lo largo de las últimas 2 décadas distintos rasgos o dimensiones que son importantes a la hora de tener en cuenta el hecho social que es cromañón. En primer lugar, fue adoptando la forma, podríamos decir, de un Estado metaregulador. Esto es, en este sentido, el Estado renunció a su capacidad reguladora y lo que hizo fue legislar o legitimar la acción reguladora de entidades no estatales, esto es, de entidades o actores privados, sean nacionales o transnacionales. Y los procesos de privatización, los procesos de mercantilización de la educación, de la salud, de la seguridad, y los procesos de privatización también de los recursos naturales, en ese sentido dan cuenta precisamente de esta acción metareguladora del Estado. Y esto va asociado a otro rasgo fundamental que es esencial para explicar el hecho cromañón, y es el carácter patrimonialista que se fue consolidando en el Estado argentino, puesto que asistimos a un vaciamiento de las capacidades institucionales del Estado y más aún a un proceso de colonización de lo público por parte de lo privado. En este sentido, vuelvo a insistir, el tema relacionado con los bienes públicos y las privatizaciones dan cuenta de esta acción patrimonialista del Estado y de la emergencia de una comunidad de negocios en la cual se opera esta alianza estratégica entre agentes privados y clase política. Hay otros 2 rasgos que también, creo yo, deben ser subrayados en relación al Estado. Uno de ellos tiene que ver precisamente con el aumento de las desigualdades en el marco de una sociedad excluyente. Y esto es el reforzamiento de la matriz represiva institucional en el marco de un Estado de Derecho. Y estoy hablando aquí del pertrechamiento, mayor pertrechamiento de las fuerzas represivas y del agravamiento de las figuras penales que se van a orientar sobre todo a penalizar a los sectores más vulnerables. Y entre ellos, los sectores más vulnerables en nuestra sociedad van a ser los jóvenes. Y sobre todo si son jóvenes pobres, y más aún jóvenes pobres que se movilizan. Esto de alguna manera va a sintetizar el triple estigma en la sociedad contemporánea. Y el último rasgo que creo yo que adopta el Estado argentino y que se consolida en las últimas décadas es la matriz asistencial. Esas políticas sociales focalizadas que lejos están de buscar la integración de los sectores excluidos, sino más bien de disciplinarlos, controlarlos a través de mecanismos de compensación. Es en ese marco, creo yo, que debemos dar esta doble dimensión que atraviesa el hecho cromañón, que es expresión máxima de la precariedad y, por otro lado, de proceso de exclusión de la juventud. La precariedad, porque efectivamente la precariedad es algo más que un símbolo de época. Es efectivamente el mecanismo a partir del cual se busca disciplinar a los actores sociales, tal como también lo fue el desempleo en la década pasada. Pero además la precariedad va a potenciar la asimetría ya existente en las relaciones entre capital y trabajo. No en vano relacionamos la precariedad con mayores riesgos laborales, con mayores ganancias del empresariado, con imposición de condiciones de vida absolutamente indignas para la población. En ese sentido, la precariedad fue asumiendo la forma de una relación más bien generalizada de la sociedad argentina. En este sentido hay hechos que atraviesan las últimas décadas que no son muertes individuales, son muertes sociales y están lejos de ser accidentes o tragedias. Pensemos en el caso del APA, que fue interpretado como un accidente. Pensemos en los muertos, en los trabajadores que murieron en Río Turbio. Pensemos en el accidente, el llamado accidente, que fue efectivamente una explosión deliberada de la fábrica militar en Río Tercero. Pensemos en las muertes acaecidas en los talleres clandestinos.
los talleres clandestinos que son el último eslabón de la precariedad en nuestro país.